Hola, ¿qué tal? Hoy nos metemos de lleno en un libro que es, bueno, fascinante, porque intenta unir dos mundos que parecen opuestos, la ciencia y el espíritu. Se llama Entramados de conciencia, de Peggy Phoenix Dubro y David P. Lapierre, y lo que propone es una visión radicalmente nueva de nuestra propia anatomía, una que va mucho más allá de lo físico para explorar, pues eso, la energía que nos conecta con todo el universo. Así que nada, vamos a ver qué nos cuenta, a desgranar sus ideas clave. Para empezar, el libro arranca fuerte con esta cita de Einstein. Y es que es la puerta de entrada perfecta porque ya de primeras te obliga a cuestionarlo todo. ¿Y si esto que vemos, que tocamos, no es más que una pequeña parte de la película completa? Esta idea es el pilar sobre el que se construye todo el libro, que existe una realidad mucho más vasta, mucho más energética que normalmente pues se nos escapa. Bien, aquí tenemos nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a hablar de esa realidad invisible que la ciencia moderna empieza a intuir. Después, nos meteremos con el entramado de conexión, que es el corazón del libro. Luego veremos cómo se intenta conectar todo esto con la ciencia del espíritu, cómo podemos calibrar nuestra energía y, para terminar, lo que significa tener el poder de co-crear nuestra propia vida. Venga, pues primera parada. Nos vamos a la frontera de la ciencia, porque es ahí donde el libro dice que la propia física está abriendo puertas a lo que antes era impensable. A ver, lo interesante aquí es cómo los autores utilizan conceptos de la ciencia actual para poner sus ideas en contexto. Hablan de la energía oscura, de la teoría de cuerdas que postula otras dimensiones, y usan todo esto como un trampolín. Vienen a decir, ojo, que la propia ciencia ya está admitiendo que hay una realidad invisible. Para ellos, esto abre la puerta a que lo que llamábamos sobrenatural pueda empezar a explorarse de otra manera. Y es precisamente en esa realidad invisible donde el libro nos presenta su concepto estrella. Vamos a ver cómo nos describe esta anatomía energética que, según ellos, todos tenemos. Y aquí lo tenemos, el Universal Calibration Lattice, Ground, que para abreviar se conoce como UCL. Según el libro, esta es nuestra conexión personal con el entramado cósmico. Hay que imaginárselo como un sistema súper complejo de fibras de luz, de energía, que nos rodea y nos atraviesa. Sería como nuestra antera personal conectada a una fuente de energía universal. Este es el meollo de toda la obra. A ver, que esto es importante, ¿eh? Entender que ese UCL es la clave de todo. Y no es una idea así etérea, sin más. El libro lo describe como una estructura súper definida, una red interdimensional con sus fibras, posteriores, laterales, frontales, todo muy organizado. Y estas fibras, curiosamente, forman lazos en forma de 8. ¿Para qué? Pues para gestionar todo el flujo de energía entre cada persona y el universo. Es, por así decirlo, la interfaz, el conector entre nuestra energía personal y la del cosmos. Y ahora llegamos a una parte que a mí me parece muy, muy interesante. El libro intenta dar una explicación al funcionamiento de este entramado energético usando conceptos que toma prestados de la física teórica. Busca de alguna manera tender un puente entre lo espiritual y lo científico. Uno de los conceptos clave que el libro recoge de la física teórica es el de las ondas escalares. A ver, simplificándolo mucho, la idea es que estas ondas no son como las electromagnéticas que conocemos, las de la radio o el móvil. No, según esta teoría serían un tipo de energía que existe en una dimensión superior, en el hiperespacio. Y el libro propone que estas ondas podrían ser la base física de lo que conocemos como el aura. Esta cita que recogen es reveladora. Lo que viene a decir es que el cerebro humano podría ser algo más que un órgano biológico. Podría funcionar como una especie de antena súper sofisticada, un interferómetro escalar, o sea, un dispositivo capaz de sintonizar con esa energía del hiperespacio. Y claro, según esta teoría, este podría explicar científicamente fenómenos como la telepatía o la clarividencia. Lo que antes era paranormal, ahora tendría, un posible marco teórico. Otro concepto que es una pasada, los biofotones. Se describe cómo nuestras manos emiten una luz biológica muy tenue, y lo curioso es que esa luz no sería aleatoria, sino que llevaría un patrón de información completo sobre nuestro estado de salud, codificado en colores. Esto, claro, daría una base científica a las prácticas de sanación con las manos, que se verían como una forma de transferencia de información energética. Y aquí, en este diagrama, vemos otro concepto que el libro toma de la física, la pared de Bloch. A ver, en física esto es algo muy específico del magnetismo, pero aquí los autores lo reinterpretan. Lo ven como una especie de portal energético, una frontera que permitiría que la energía fluyera hacia esas dimensiones superiores. Es otro ejemplo más de cómo se busca constantemente ese puente entre la ciencia y la anatomía energética. Bueno, ya hemos visto un montón de teoría. Ahora el libro propone un método práctico. Vale, ¿y cómo trabajamos con todo este sistema energético de forma consciente? Pues vamos a verlo.
La respuesta es esta, la EMF Balancing Technique. Es un sistema que desarrolló la propia autora Peggy Phoenix Dubrow con un objetivo muy claro, trabajar directamente sobre el Universal Calibration Lattice. La idea es limpiar, equilibrar y fortalecer todas estas fibras de energía para que el flujo sea mejor y para, como dice el libro, aumentar nuestra capacidad de sostener la carga de nuestro ser espiritual al completo. Y esta técnica no sale de la nada, ¿eh? Es el resultado del viaje personal de la autora. El libro cuenta que, tras una búsqueda espiritual muy intensa, tuvo una experiencia de energía tan brutal que sintió que se le quemaban los circuitos. Fue a raíz de esa experiencia cuando empezó a percibir y a entender la estructura del UCL en su propio cuerpo. Y eso, claro, la llevó a crear un sistema que pudiera enseñarse y compartirse. Esta imagen, de alguna forma, intenta capturar la esencia de esas experiencias tan transformadoras que describe la autora. Esos momentos de fusión, de sentirte uno con el todo, donde el tiempo se para y solo hay una sensación de amor y energía infinitos. Es de esta vivencia tan personal y profunda de donde nace toda la estructura del libro, tanto la teórica como la práctica. Y todo esto nos lleva a la última parte, que es quizá la que más poder nos da. Al final, ¿para qué sirve todo este trabajo energético? ¿Cuál es el resultado práctico? Pues aquí se resumen los beneficios. Tener un entramado calibrado no es un concepto abstracto y ya está, no. Se traduce en cambios que se notan. Habla de tener más discernimiento para tomar decisiones, de poder soltar por fin patrones o relaciones que ya no suman, de sentir un mayor equilibrio y bienestar general. Pero el punto clave es este, la capacidad para co-crear la vida más iluminada posible. O sea, transformar los problemas en oportunidades. Y esta es la transformación fundamental que propone el libro. Al tomar conciencia de nuestra anatomía energética y al trabajar para equilibrarla, dejamos de ser, por así decirlo, víctimas de las circunstancias. Nos convertimos en participantes activos, en co-creadores. Fortalecer esa conexión con la fuente universal nos da las herramientas para empezar a construir la realidad que de verdad queremos. Y cerramos con esta pregunta, que en el fondo es la esencia de Entramados de Conciencia. Y si, más allá del cuerpo físico, somos seres de energía, con la capacidad de modular, de diseñar nuestra propia realidad usando la intención y el equilibrio? El libro, desde luego, ofrece un mapa para explorarlo, pero el viaje, como siempre, es de cada uno. Muchísimas gracias por haber seguido este análisis con nosotros.